¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Master, chévere. Qué bien, qué bien. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Vamos a hacer un Leo. pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdas lo que vimos? Vale, buenísimo. Sí, básicamente estamos viendo el tema de la clavada, pues. La clavada como tema estratégico. Ya. Aunque también vimos que era un tema ataque, por supuesto. Que Claro, o sea, principalmente se entendía como un tema ataque. claro, cierto. La definición básica de la clavada es que es un elemento, un tema táctico, ¿cierto? Pero acá podemos ver con NinSwitch que también es un tema estratégico. ¿Cómo podrías definirlo tú, el tema estratégico? A ver. Pues en el aspecto estratégico, básicamente porque la clavada puede bien sea provocar una transformación que dañe la estructura de peones de rival. Esto se ve mucho cuando se clava el caballo, de una clavada absoluta o con el rey, o una clavada, Relativa. se me olvidó el nombre, o una Relativa. clavada relativa, sí, pero en este caso con la dama, por lo general, donde así sea una clavada relativa, es muy complicado salir de ella, pues nadie quiere perder una dama. Entonces, pues se puede generar este doblado de peones, y también en otras situaciones donde no es simple salir de la clavada y pues tienes que hacer varias jugadas para poder salir de esto. Básicamente estás como que defendiendo, mientras tanto tu rival puede estar mejorando sus piezas constantemente, y pues esto genera una ventaja importante de iniciativa y actividad. Estás restringido, ¿cierto? En el caso de ser tú el que estás Claro, clavado. Claro, o sea, claro. y También puede haber temitas como H3 o A3, que volvemos al tema de la estructura, que tampoco pueden llegar a ser muy buenos, porque mover los peones del enroque no siempre es bueno. Muchas veces hay combinaciones interesantes creas un de punto, ataques al enroque. creas un punto de ruptura en H4 o en G5, ¿cierto? Sí, incluso hay sacrificios o O sea, sacrificios por el peón de la... perdón, G4 o G5, dependiendo si estás con blanca o con negra. sí, O el sacrificio alfil por H6 o alfil por H3. Ah, sacrificios por ejemplo. destructivos. Sí, Sacrificios sí, eso se ve. destructivos. Ya. Sí. Eso no lo hemos visto aún, pero seguramente lo vamos a ver. En la clavada hay tres actores. Primero la pieza que clava, la pieza que queda clavada y por último la pieza que está detrás de la pieza clavada, ¿cierto? Y dependiendo de la pieza detrás de la pieza clavada, vamos a dividir la clavada en dos tipos de clavada: la clavada relativa y la clavada Clava absoluta. absoluta. ¿Cuándo se trata de una clavada absoluta? Cuando la pieza que está atrás de la pieza clavada es el rey. Muy bien, muy bien. Y si no, es una clavada relativa, porque en el peor de los casos podríamos mover la pieza que supuestamente está clavada, ¿cierto? Sí, claro. En Claro. el peor de los casos tal vez estamos sacrificando calidad o algo. Muchas veces hay maneras de desclavarse también, cuando no son clavadas absolutas, quizás Hay con un una, jaque o algo así. hay una Se ve mucho. tercera clasificación que está basada en la movilidad de la pieza clavada. Por ejemplo, habíamos visto que un caballo siempre va a estar clavado, si es ya sea por una diagonal o por una columna o por una fila. Siempre va a estar clavado, ¿cierto? Sí, es verdad. Sí. Y, y claro, si está detrás de la pieza clavada, en este caso si es el rey, va a ser una clavada absoluta. Sin embargo, si estamos clavando una torre a lo largo de una columna o de una fila, y esa torre tiene movilidad, es una semiclavada. Claro, Porque, se porque, puede cambiar. porque la pieza clavada tiene movilidad. Claro. Entonces, la movilidad de la pieza clavada es un aspecto importante para definir si acaso está clavada o semiclavada. Listo, se entiende bien. Eso. Bien. Entonces, si tenemos una pieza móvil, está semiclavada. Y por otro lado, si la pieza está inmóvil, se divide en clavada absoluta y clavada relativa. ¿Sí? Sí, sí.
Entonces, por lo general, el caballo nunca va a haber una clavada móvil. Una clavada. No. El caballo queda clavado o expone a su pieza que está detrás. En el caso de una clavada relativa, claro, el caballo es móvil, tiene movilidad, pero expone a la pieza que está detrás de él, que generalmente es una pieza de mayor valor. Claro. Bien, hoy vamos a ver... Que no esté defendida también. Claro, Porque claro. hay muchas maneras de explotar la clavada es con un peón, por el tema de su valor inferior al de cualquier pieza. Claro, por ejemplo, en la clase anterior vimos que un simple peoncito tan humilde puede ser aprovechado para explotar una clavada. Porque la pieza al estar clavada está inmóvil, el peón avanza pasito a pasito y termina conquistando la pieza que estaba clavada. Creo que en este ejemplo lo vimos, a ver. Aquí. Ahí el peoncito avanza F4, el rey se mueve a H7 porque no tiene más movilidad, no hay más opciones. Y avanza el peoncito F5, no se puede mover, rey H8 y termina su labor el peón por atacar al caballo que está clavado. ¿Cierto? Sí. Bien, hoy vamos a ver un segundo tema, que es la casilla de la clavada. Entonces vamos a ver una combinación en la casilla de clavada. En este diagrama, ¿qué jugada se te ocurre hacer? Bueno, yo a priori vi el caballo por G7. Caballo por G7, ¿con qué idea? Sí, porque si me capturas de alfil, hago F6 y lo estoy capturando con la torre y ya es como que estoy ganadísimo. Ya. Veamos si es cierto. Bueno, dice el maestro en el diagrama de la derecha, la captura del peón clavado de G7 puede ser nuestro objetivo. Acumulamos el ataque, ya se ha conseguido una preponderancia de 3 contra 2, pero para nuestra decepción descubrimos que el avance del peón no es efectivo. Entonces, pues el pícaro peón negro ni siquiera estaba clavado. Estaba semiclavado porque tiene movilidad. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia entre clavado y semiclavado. Y al avance... Hago F6 y me metes G6 y ya está. Claro. Entonces al avance del peón contrario respondería con el suyo propio G6. Entonces, ¿cómo podemos conseguir nuestro objetivo? De todas maneras, tiene fácil solución, dice el maestro. Caballo por G7. Y ahora, si captura alfil por G7, aparentemente hemos perdido una pieza. El negro tiene 2 piezas, rey y alfil, y nosotros tenemos 2 piezas atacantes. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La idea está muerto porque está clavado. La idea es que las blancas sustituyen al peón, que era flexible en el fondo, lo sustituyen por un alfil, que en este caso, por su naturaleza, movilidad por las diagonales, al enfrentarse al ataque de una torre, queda absolutamente clavado. Y como la torre es muy superior y queda la torre ubicada en G7, está muy simple. Claro, entonces como queda... Yo creo que probablemente era más fácil hacer algo como rey H8, quizás era mejor para el negro, en vez de capturar el caballo. Como queda absolutamente clavado, entonces esta sustitución es bastante efectiva. ¿Ya? Y constituye nuestro primer tema. Entonces, ahora pregunta el maestro, ¿cómo es posible que las blancas, pese a haber entregado una de sus piezas atacantes, ¿te acuerdas que siempre hay que tener 3 sobre 2 o una más sobre los defensores? Sí. Entonces dice, ¿cómo es posible que después de haber entregado una de sus piezas atacantes, sigan manteniendo la superioridad sobre el punto G7? La respuesta está en que el hecho de que las negras siguen teniendo 2 defensores, el rey y el alfil,
pero que en este caso el alfil ya no puede ser considerado un defensor del punto amenazado, sino que él mismo se ha convertido en el objetivo del ataque en dicho punto. Mientras que las blancas siguen disponiendo de su torre y del peón F, quien está listo para liquidar la operación. Entonces el trueque sigue. Después de caballo por G7, alfil por G7, sigue F6. F6. Y acá tú tomarías de torre. Eso me dijiste. Sí. Yo tomaría de peón. No sé, me tinca tomar de peón. Sí, bueno, es perfectamente válido, porque lo cierto es que no estás en ningún tema de rey ahogado. Él va a tener que mover uno de sus peones, se va a tener que ir por ahí y coronaste. Sí, por ejemplo, ya, rey F8. G por F7. Sí, yo tomaría de peón. Sí. G por F7 y, por ejemplo, si rey G8... Rey G8, puedes mantener la torre en la columna o incluso puedes mover el rey y... Claro. Rey H2 y ahí tiene que mover, claro, o ese o este. Y puede hacer otra vez una jugada de espera y si mueve ese, ahora esta vez corona. Si mueve ese, le muevo acá. Si mueve ahí, le muevo acá. Y si me muevo acá, por ejemplo, hago una jugada de espera. O hasta capturas el peón si quieres. Claro, puedo capturar el peón. Si juega acá. Bueno, tengo que tener cuidado acá. Bueno, probablemente torre G6. Ahí. Bueno, sí, también. Si ahí acá nomás. Y ahora tiene que mover el rey. Yo creo que es más seguro el F por G7. La otra... Realmente yo siento que también por torre era muy simple. Sí, es igual está ganada. Es igual está ganada. Acá nomás. Y tiene ganado el partido igual. Está ganado. Ganadísimo. Ya. Ahora vamos a ver. A ver qué más dice el maestro. Primero veamos qué más dice el maestro. Probablemente en vez de capturar de alfil, rey H8 era un poquito más complicado, pero de cualquier modo tenemos calidad de ventaja, o sea, tenemos una pieza de calidad de ventaja, además de que eliminamos otro peón. Al momento de hacer caballo por G7, no, al momento de hacer caballo por G7, en vez de hacer alfil por G7, rey H8. Ah, rey H8. Creo que aquí hay mate. Es complicado un poco más. Creo que aquí hay mate. ¿Sí? Sí. Creo que puede hacer mate así, así y así. Sí, esa era la misma idea que estuve viendo, más o menos. Pero sí me di cuenta que era como que un poquito más complicado, porque en medio de todo sí se mantienen las piezas. Y si no se puede... Lo otro lo veo muy obvio. Claro. Sí. Ya. Ahora vamos a ver otro tema de clavada. Y vamos a ver esto con... Yo creo que la partida más linda, más hermosa que existe en la historia del ajedrez. Yo creo que esta es la partida... Para mi gusto, es una opinión personal en todo caso. Una opinión totalmente personal, porque está la Siempre Viva de Andersen, la Inmortal de Andersen, y hay otras partidas más que podrían considerarse las más bellas que se han producido. De hecho, de Lequín que a mí me parecen fascinantes. De hecho, hay un libro que se llama Premios de Belleza, que está lleno de partidas fantásticas. Pero para mi gusto, la partida que vamos a ver a continuación, como reitero, para mi gusto, es una de las partidas más bellas que existen en la historia del ajedrez. Bien. Nos encontramos entonces en París en 1858. Las blancas jugaron E4. Las negras jugaron E5. ¿Quiénes jugaban Master, perdón? No he dicho todavía. Las blancas jugaron caballo F3 y las negras respondieron... No respondieron con caballo C6, a ver.
respondieron con D6. Respondieron con D6. Y aquí, una de las jugadas más activas contra esta defensa, la defensa Philidor, una de las jugadas más activas es jugar D4. Y esto es un error. Las negras clavan. El primer tema de la clavada. Clavan el caballo. Y acá las negras seguramente siempre han sufrido la clavada y piensan que clavar desde el inicio al blanco les va a traer alguna ventaja. Tal vez alfil 2 soluciona todo y ya. Si alfil 2, sí, podría ser una idea, podría ser alfil. Sí, podría ser alfil 2. Pero él... vamos a promocionar acá. Alfil G4. Acá el blanco nota que esta clavada en fondo es artificial. Y está clavando al caballo, está ofreciendo su alfil sin necesidad de dislocar los peones. Porque la clavada valdría la pena si es que, por ejemplo, dislocara los peones. Como dices tú, si es que ocurriera esa transformación. Y aquí puede haber hasta un D por el 5, creo. Claro, entonces el blanco acá aprovecha la mala situación del alfil negro, en el fondo, y captura en E5. ¿Y por qué captura en E5? Porque las negras no pueden retomar de peón porque viene dama por, rey por, rey al centro, sí. y se sale el caballo de la clavada. De paso atacando F7, pero lo bueno es que el alfil retrocede, ¿no? Claro. De cualquier modo está mucho mejor el blanco. Claro, tiene un peón de ventaja. No, un rey en contra en el centro. Que quizás no es tan relevante porque, no es relevante porque no hay damas. No hay damas, claro. Pero sigue siendo un medio juego casi final ya, muy interesante. Entonces, luego de D por E5, acá las negras reconocen su error. Reconocen su error y claro, tienen que liquidar. Muy bien utilizado el término. Claro. Alfil por F3 y dama por F3. Bueno, y acá el negro retoma. Recupera el peón. Ya sabrás quiénes están jugando esta partida, ¿cierto? Bueno, acabas de hablar de Philidor, pero no sé las fechas, en verdad. Estamos hablando de 1858, o sea, casi 100 años después de Philidor. Como 120 o 110 años después de Philidor. La verdad es que lo escuché, pero me falta conocimiento de historia, en verdad no sé de qué años fueron más o menos estos jugadores. Bueno, Philidor es de 1750 más o menos. Y estamos hablando de 1858. Tal vez era un ruso, probablemente. No. Bueno, sigamos adelante. Esta partida, para que tengas un dato más, el blanco está viendo la ópera. Y está jugando a ciegas en el fondo, porque está viendo la ópera. Y está de espalda a sus oponentes. Morphy. Sí, claro. Esta es la partida de la ópera. Seguramente la he visto antes, incluso. Sí, estoy seguro que la vi antes. Sí, la hemos visto ya varias veces. Entonces, acá Morphy. ¿Cuál es la característica del juego de Morphy? A ver. ¿Te acuerdas? Bueno, la verdad es que yo siento que el juego de Morphy era muy completo. O sea, el tipo era muy duro. No puedo decir que era un romántico del todo, porque es que en verdad hacía, no sé, yo le llegué a ver cierto juego posicional también en lo que vi, pero sin duda era muy táctico. Bueno, un gran maestro chileno, el gran maestro Iván Morovich, que hoy está de cumpleaños, lo saludé personalmente, me confesó a mí, me comentó a mí ya, bueno, a todos los que estuvimos en el curso, porque él nos dio un curso,
que él y otros grandes maestros, no solamente él, consideraba que Morphy fue el primer jugador moderno. Todo el mundo lo clasifica como un jugador romántico, porque en 1858 estamos hablando de la escuela romántica. Hace 6 años atrás estuvo el torneo de donde participa Andersen, en Berlín creo que fue, Berlín o París, no recuerdo bien, tendría que revisar el tema. Pero en 1852 estuvo ese torneo importante en donde termina ganando Andersen. Y ese torneo fue tan fuerte que se considera en ese momento a Andersen el campeón no oficial del mundo. Y bueno, luego de eso aparece Morphy en escena y derrota a todo el mundo. Cuando luego de eso el campeón, supuestamente campeón mundial, era Howard Stoughton. Y Stoughton rehuyó el match varias veces y termina Morphy volviendo a Estados Unidos totalmente, ¿cómo se dice?, decepcionado. ¿Qué pasa? Que en esa época los gambitos, el juego el juego directo, el juego romántico que se le llama, era lo más usual. Y viene Morphy con su estilo de desarrollo. Morphy era su principal objetivo era el desarrollo. La economía de tiempos en el desarrollo. Y eso le permitió ganar un montón de partidas. Entonces aquí ya estamos dándonos cuenta. Luego volvemos al mismo secreto de lo que estábamos hablando de Fischer la última vez, en que él priorizaba la actividad. Las piezas que se quedaban en el tablero. Cuando Fischer hacía cambios, claro. Sí, era capaz de entregar un alfil por un caballo. Y todo el mundo decía, pero ¿qué está haciendo si en esas posiciones lo que tiene que dejar son los alfiles? Pero no se daban cuenta que Fischer había calculado que el caballo que se iba a quedar iba a ser mucho más activo que el alfil que tenía el oponente. Claro. Hay unas partidas muy bonitas sobre ese tema que tal vez algún día se las muestre, pero son impresionantes. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí ya estamos viendo que Morphy tiene una dama desarrollada. La dama está en F3. ¿Podríamos decir que está mal ubicada? No, porque ya no existe el caballo de G1. Entonces la dama está bien ubicada en F3. Y además no va a haber un alfil de casillas blancas que la ataque y la moleste. Claro. Entonces, además está presionando sobre F7 y le toca jugar el blanco. Y Morphy... Esa es la jugada más natural. Hace una jugada de desarrollo y de ataque. Desarrollo y ataque. Que hay un maestro FIDE que tiene un canal que es muy bueno, que yo encuentro que enseña muy bien, que para él esto se llama la doble A de pupilo, según él. Se llama activar y atacar, que es lo mismo. Él resume en esos dos conceptos esta forma de juego. Primero porque activa una pieza. El alfil acá queda en su mejor posición y queda desarrollado en una sola jugada y queda atacando inmediatamente. Entonces ahí se cumple su concepto de activar y atacar. Aquí probablemente la única jugada de defensa que me parece interesante para las negras podría ser dama de 7. Porque puedes hacer un B5 también, tratando de empezar a molestar ese alfil. Probablemente, sí, probablemente acá hay un montón de jugadas. Bueno, también por ejemplo, F6 no ahí está mostrando el módulo dama F6. Sí, aquí probablemente hay varias jugadas. Entonces tenemos que juega, en este caso, caballo F6. ¿Qué pasa? Que el caballo se desarrolla, ataca el punto 4 y bloquea la acción de la dama. ¿Qué tenemos acá? Acá Morphy va a quebrar las reglas del desarrollo. ¿Cuál es una de las principales reglas del desarrollo? De jugar una vez una pieza en la apertura. ¿Cierto? Pero en este caso,
en este caso, Morphy juega Dama B3, renovando la amenaza sobre F7 y a la vez presionando sobre la debilidad que dejó el alfil al salir de su casilla. Aquí el alfil de casillas blancas defendía el punto de B7. Siempre que este alfil salga, ya sea ahí o acá, esto de acá, tienes que ponerle ojo. Eso se va a transformar en un punto de ataque para el blanco. Cada vez que salga el alfil prematuramente de acá, el punto de B7 va a sufrir. Va a ser un candidato a objetivo. Entonces en este caso Morphy ataca dos objetivos a la vez. Y como es natural, no se puede defender dos objetivos a la vez. Generalmente, algunas veces se puede. En algunas oportunidades se puede, pero en este caso no. ¿Qué crees tú que habrá jugado el maestro, los maestros en este caso, que estaban con negra? Dama de 7 o No no? creo que es muy claro. Dama de 7. Dama de 7. Es la mejor opción en este caso. ¿Por qué nos servirá dama de 7? A priori tienes dama por B7. Dama por B7, ¿cierto? Y seguido de un alfil B5 que es, pero mortal. Se está comiendo la torre. Y si dama C6, ese alfil B5 mortal. ¿Cierto? Bien, entonces juega dama de 7. ¿Cuál será la diferencia si yo hago dama por B7? Eso es lo que estaba viendo. Esta partida es maravillosa. Que tienes dama de 4 jaques. Correcto, muy bien. Excelente. Entonces, obviamente que dama por B7 no es la mejor, ¿cierto? Morphy, No le gustaba porque no quería cambiar dama. y claro. Entonces Morphy, ¿qué es lo que hace? ¿Qué crees tú que hace Morphy? Desarrolla otra pieza, probablemente. Mira, que se ve interesante la clavada de alfil G5. Ya, Porque aquí hay algo que tienes que aprender. Alfil Sí. G5 se hace cuando caballo C3 está metido. O sea, no es no es algo que sea siempre así, ya puede haber alguna excepción. Pero primero se hace caballo C3 y luego se hace alfil G5. Porque en cuanto te metan H6, tú puedes meter caballo D5, por ejemplo. Sí, sí. Y además que caballo de 5 ahorita está entrando durísimo porque de paso tocas la dama. Claro. No, es que siempre he visto yo que en tu juego tú vas y haces alfil G5. Y todo el tiempo te he criticado de qué te sirve clavar en este caso si no tienes cómo presionar sobre la pieza que está clavada. Tendrías que hacer como algo así como dama F3. En el medio de todo, a la mínima ahí le doblas peones. Sí, pero hay que presionar la clavada. Eso es lo que tienes que aprender. Hay que presionar la clavada para que... Es como una llave, de judo. Imagínate que le haces una llave de judo a alguien. Ya, hiciste la llave, pero ¿cómo le sacas provecho a esa llave? Tienes que hacer que tapee. Tienes que presionar esa llave. Suponte tú que le hiciste la llave, ¿cierto? Tienes que presionar más todavía. Claro, para que el tipo tapee, ¿cierto? En este caso es igual. ¿De qué sirve hacer la clavada si no presionas sobre la clavada? Hiciste la llave, ¿cierto? Pero lo mantienes ahí.
el tipo podría estar toda la noche ahí descansando con la mano mientras tú le tienes tomada la mano. Pero si no presionas, el tipo no va a tapear. Es lo mismo acá. Tú primero te preparas. Si el jugador es más o menos novato, no se espera la clavada en G5. ¿Ya? Hasta cuando ya Sí. es muy tarde y tú le metes alfil G5 y estás listo para presionar con el caballo. Entonces siempre, antes de hacer alfil G5, hacer alfil B5 o cualquier tipo de clavada, tiene que tener preparada la pieza con la que tú vas a presionar sobre la pieza que está clavada. Y acabo de ver algo más interesante y más profundo de ese mismo caballo C3, que ese caballo C3 acaba con el jaque, en dama B4, o sea que ahora mismo es otra amenaza capturar el peón de B7. Claro, correcto, claro, por supuesto. Te renueva la amenaza. Y está cumpliendo con otra regla del ajedrez, que es desarrolla los caballos primero antes que los alfiles. Claro. Entonces cumple con varias cositas. Entonces, ¿qué habrá jugado el hombre de casillas, perdón, de las piezas negras? Bueno, como te iba diciendo, mientras me das la respuesta, el maestro Morovich considera a Morphy el primer jugador moderno. Y por ahí en otras partes hay una leyenda de que Steinitz, antes de elaborar su escuela, se puso a estudiar profundamente las partidas de Morphy. Y Morphy ya estaba retirado del ajedrez. Y no recuerdo en qué año, 1860, 1870, no recuerdo en qué año es que Steinitz viaja a Estados Unidos y se reúne con Morphy. Morphy le aceptó la reunión con la condición de que no jugara en ninguna partida de ajedrez. Y para muchos, obviamente que Steinitz es el primer jugador moderno. Pero varios años antes, Morphy ya jugaba el juego moderno, que es el juego que estamos viendo acá, que no tiene nada de romántico, si te das cuenta. Sí, no, no tiene nada de moderno, perdón, de romántico. Mi criterio, pues es que juega demasiado interesante, Morphy. El juego es mucho más profundo. Esto por lo menos del caballo C3 renovando la amenaza en B7, yo no lo hubiera visto para nada. Ahora apenas que me estoy dando cuenta de que cosas así son interesantes. El, Eh, el negro jugó algo que detiene casi todo. yo en verdad no sé qué puede haber jugado el negro aquí. Yo lo único que pienso es B6 y no paso de ahí. B6 es malísima. ¿Por qué crees tú que es mala B6? A ver, respóndeme tú mismo. Bueno, porque me metes al fin 5. Porque dejo las casillas blancas totalmente a merced del blanco. Y no tengo alfil de casillas Ah, blancas. Entonces, este es un sí, error estratégico. Ni siquiera hay que sí, analizar. Es un error estratégico. sí. Deja un enjambre de casillas blancas a merced del que tiene el alfil de casillas blancas. Entonces, B6, en estos casos, ni siquiera hay que casi que evaluarla. ¿Eh? Bueno, no sé si tal vez probablemente la jugada sea jugar caballo de 7, pero empiezas a perder peones. Caballo de 7 podría ser en el sentido del desarrollo, ¿eh? Pero se te cae, como dices tú, el peón de B7 en ese caso, ¿cierto? Sí, detrás del de B7 se caen otros más. Entonces, ¿cuál será la jugada? A ver, hay algo interesante. Acabo de ver algo. No, no sirve tampoco. Pensé en algo, pero creo que no sirve, que era dama B4. Ya, ahí Tratando de eliminar las damas. estás cambiando dama. Sí, podría ser una posibilidad. A ver qué Lo que pasa es dice. que también metes me metes alfil por F7 jaque. Sí, claro. Te gana un peón, por lo menos. Pero Sí, por lo menos. la solución no es tan difícil. Juega C6. ¿Qué pasa? Que indirectamente está defendiendo el peón de B7 y Sí, ahora sí. evita caballo de 5.
Wow. Le quita caballo de 5, incluso le quita de 5. O sea, es una jugada que tiene varias, Demasiada lógica. claro, varios puntos a favor. Entonces ahora una jugada como alfil G5 no es tan No es tan preocupante, fuerte. claro, porque el caballo ya no puede presionar la clavada. Entonces C6 es una jugada bastante completa desde el punto de vista nuestro, podríamos decir. Tal vez para un gran maestro a lo mejor no es muy buena. Yo no estoy viendo la partida comentada, por si acaso. No tengo acceso a las variantes, tenía que haber buscado una partida comentada, pero no estoy viendo, estoy viendo la partida plana. Así es que la estoy comentando respecto a eso. Juega C6 y Morphy, de todas formas, juega alfil G5. ¿Por qué habrá jugado alfil G5 de todas maneras? Creo, creo que ahora está el tema de poder doblar los peones y porque tal vez caballo de 7 no vale, ya que si haces caballo de 7 estás desprotegiendo el peón de B7. Que Ya. eso pasa mucho, que los caballos se defienden entre sí. Uno en la casilla natural y otro en D7, 7, E2, D2, eso es habitual. Tenemos primero una clavada, ¿cierto? Claro, Alfil G5 es una clavada. Que ha clavado el caballo de F6. Ahora, ¿es una clavada absoluta o relativa? relativa, pero muy fuerte por sobre una dama. Claro. ¿Qué pasa si hacemos alfil por F6? Si hacemos alfil por F6, probablemente va a ser, sí, claro, peón por porque no puede hacer dama por. Se está cayendo todo. Claro. Bien, entonces hace alfil G5 y es muy fuerte. Muy Claro. fuerte. Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú? A ver, vamos a colocar la partida del punto de vista del negro para ver si tienes una mejor perspectiva. ¿Cómo podrías defenderte tú en estos momentos? Sabiendo que el blanco te puede meter alfil por F6 y vas a tener que hacer probablemente G por F6 para defender tu peón de B7. ¿Qué otra jugada habrá en este momento que solucione este problema en el fondo? Porque este es un problema. La dama está sobrecargada, ¿cierto? Sí. No sé si tal vez B5 sirva de algo. Es que B5, jugar B5, así. el tema es que sí, pero el tema es que ese punto estaba muy atacado, está atacado por 3 piezas. B5. Efectivamente. El negro juega B5. Y ahora, el punto de vista de las blancas. ¿Qué juegas tú con blancas? Ahora, ten en cuenta que Murphy estaba viendo la ópera, no estaba viendo el tablero. Ujú. Una partida totalmente a ciegas. Y tras eh, la espalda de Murphy estaba el conde de. El duque de Brunswick y el conde de Iswar. Los dos tipos ahí jugando como colegas para intentar derrotar a Murphy. Dos cabezas piensan más que una, decían ellos. Yo creo que en el ajedrez eso no aplica tanto. Yo creo que aplica más el que piensa mejor. Claro. Ven a ver 1000 y no le van a ganar a uno bueno jamás. Cárcel contra el mundo, por ejemplo. ¿Quién gana? Por ejemplo, por ejemplo. Tal vez le puede ganar. Le puede No, ganar porque en no, el mundo hay muchos duros. no. No gana por un sentido bastante sencillo. Eh, que al ser una especie de democracia, basta que puede haber uno
que tenga la razón y atine la mejor jugada. Pero hay 999 detrás que no saben jugar bien y optan por una alternativa que es peor. Ahora mismo aquí me imagino que tiene que haber alguna captura, pero no termino de dar con cuál sería. Tal vez un caballo, aunque tal vez un caballo por B5. Caballo por B5, así tan liviano. ¿Qué ganas con caballo por B5? Para empezar, estoy cambiando una pieza por 2 peones. Tengo mucho ataque. ¿No tendrás después dama B4 o alguna cosa así? ¿No le tienes miedo a eso? A dama B4, caballo C3. Ya. Si caballo por B5, C por B5 después dama B4, ¿no? C por D5, alfil por B5 jaque. Ya. Y caballo BD7 y después dama B4 jaque, te estoy cambiando la dama, ¿no? Probablemente puedo enrocar. Y meto una torre en D1. Te puedes enrocar, ya. O sea, profundizaste un poco la variante, ya. Sí. Entonces veamos caballo por B5. Caballo por B5. Qué sorpresa, qué cara habrán puesto esos muchachos, ¿no? ¿Qué crees tú que hicieron? Me peón por C por B5. Y ahora, ¿qué jugaría Morphy? Yo jugaría alfil por... Alfil por B5, así sin pensarlo. Así jugaron y ellos jugaron caballo BD7. Y es lo mismo que había visto. Igualmente no sabía del todo cómo continuar, pero ¿qué pasa? Sí vi que había un fuerte ataque. Segundo, el alfil de F está muy difícil que salga de ahí. Tercero, estoy cambiando una pieza por 2 peones. Técnicamente las matemáticas me dan. Estoy cambiando 3 por 2 y a cambio de un ataque poderosísimo es como cambiar un peón en un gambito. Y de paso la clavada, que es muy fuerte. Tenemos 2 clavadas ya. Esto es Sí. una oda a la clavada. Tal cual. Y juega el blanco ahora. ¿Qué jugarías tú con blanca? Probablemente en roque. ¿En roque corto? Corto. O largo es interesantísimo porque estás metiendo la torre en D1. Estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿En roque corto o en roque largo? ¿Cuál vas a hacer? Largo, ¿estás seguro? Te vas a exponer. Largo por iniciativa. Te vas a exponer a esos ataques de repente contra el rey, así. ¿Sí? Sí. Excelente. Presión sobre la clavada. Presión sobre la clavada. Es fantástico el juego de Morphy. Fantástico. Bien. Esta es la forma más rápida de conectar las torres para que el ataque sobre la columna D contra la casilla de 7 surta efecto. Bueno, las negras se dan cuenta que no pueden enrocar y sin embargo juegan torre de 8. Y acá tenemos nuevamente otra clavada. Tenemos presión sobre D7 y a la vez está clavada la torre, que también se expone a la clavada del alfil. O sea, una suerte de clavadas por todos lados, ¿no? Y por ejemplo ahora dama A4 tal vez. Morphy es Morphy. Morphy no va a hacer una jugada como dama A4. Morphy entonces te hace torre por D7. Morphy juega torre por D7. ¿Qué pasa? Este es el punto, ¿cierto? El punto que estábamos hablando de el punto de la pieza clavada. ¿Qué hace Morphy? Elimina el defensor. No puede capturar de caballo porque está la clavada. Entonces penosamente capturar de torre. Penosamente tiene que capturar de torre y la torre queda clavada. Y ahora viene, absoluta. Clavada absoluta. Sí. Y ahora torre de 1 renovando la pieza que estaba entregada recién con una torre que está fresquita. Sí. ¿Sí o no? Acá tienes entonces la estrategia de la clavada.
Algunos podrían decir, oye, eso es puro juego romántico, puro juego táctico. Es probable, No, pero tiene mucho de estrategia también. Y ahora, todavía ¿qué? no tan deprimente. Un deprimente H6, capaz. Para terminar de hacer lo que va a pasar, porque H6 viene alfil por F6 y ahora hay menos defensores del punto D7. Veamos lo que dice el maestro. El maestro tiene un texto acá. Dice, la combinación de cambio sobre la casilla de la clavada merece nuestra reflexión. Se produjo para sustituir una pieza eh, totalmente clavada por otra semiclavada. No, pues el caballo de D7 estaba ya totalmente clavado. ¿Se hubiera producido de encontrarse la torre en D2? No, pues en tal caso doblar torres habría bastado. O sea, antes el sacrificio torre por D7, si la torre hubiese estado en D2, bastaba con meter torre H a D1. O Sí, sea, el lo que pasa sacrificio es que es... probablemente ellos piensan mucho en lo más inmediato, Claro, en el forzamiento. claro. Entonces, la combinación de cambios se ejecuta en la lucha por la casilla de 7 para ganar un tiempo. Para eso Sí, fue. Y ahí está el tiempo. claro. Tiene toda la lógica del mundo. Consideremos entonces sin apasionamiento la situación antes y después de torre por D7. La situación antes de torre por D7 y la situación después de torre por D7. ¿Ya? Entonces aquí las blancas tenían dos atacantes contra dos verdaderos defensores, pues el caballo de F6 está medio muerto. Y la dama es un personaje demasiado importante como para ensarzarse en una pelea con piezas menores. Entonces, después de la jugada torre por D7, las blancas pierden un atacante, ya la torre, que sin embargo se reemplaza por otra torre. Mientras que la torre Mira, defensora, que antes estaba situada en D8, ahora pásate la pasa, pieza clavada. está irremediablemente perdida para las negras. Entonces, en consecuencia, el primer jugador se ha beneficiado del cambio porque ha ganado una unidad atacante y por lo tanto tiene preponderancia de fuerzas en la lucha contra la pieza clavada. Esta es la parte del presionar sobre la clavada que te estaba hablando al principio, ¿te acuerdas? Sí. El segundo tema, por consiguiente, es una ganancia de tiempo. Bueno, y ahora tú dices H6. El negro acá pensó eh, en algo mucho más eficaz. Dama E6. Le propone el cambio de dama. Primero, se desclava a la dama y, por otro lado, le ofrece el cambio de dama. Si hace alfil C4, entonces probablemente dama B6 y el alfil ya no está clavado. La torre está defendiendo. eh, tiene sentido. Se hace torre por torre, hace caballo por D7 y la posición como que se sostiene, ¿no? Entonces dama de 6 parece una jugada que resuelve todos los problemas. Bueno, Murphy dice, o sea, Ninswitch dice que aquí hay una jugada con la cual Murphy habría ganado fácilmente. Y te voy a colocar la vista del blanco para que me digas alguna alternativa. ¿Qué jugada te gusta? ¿Qué jugada harías tú acá? Me parece interesante alfil por D7. Alfil por D7. Correcto, muy bien. Bueno, dice el maestro que alfil por F6 habría ganado sin ningún problema. Porque ya esta torre está clavada y vendría torre por D7 con efectos devastadores. Sin embargo, jugó alfil por D7. Jaque a la dama y al rey. Sí. Caballo D7. ¿Cómo continúa el blanco?
Bueno, nuevamente Dama tenemos. B7. ¿Cómo? Dama B7. Dama B7. Ya. Atacando al caballo, ¿cierto? Interesante, interesante. Dando, dando mate con dama C8. Ah, dama B7, perdón. Dama B7 con idea de dama C8 mate. Ya. ¿Y existirá alfil E7 o no? Creo. ¿O F6 o alguna? No, F6 tal vez. No, bueno. Acá hay una jugada que tienes que descubrirla porque es una jugada maravillosa. Juega el blanco y gana. Claro, dama B8. Dama B8. Esta jugada es maravillosa. Claro. Única caballo por B8 y el mate de Morphy. El mate de la ópera. Sí. Este es un patrón de mate que se te tiene que grabar porque a veces ocurre en las partidas. Hay una partida de Reti contra Niswich o Reti contra alguien en donde ocurre este mismo tema. Donde se entrega la dama, está la torre, el alfil y la dama creo que está por acá. Y se entrega la dama dando jaque, el rey captura y hace el alfil un ataque al descubierto y termina dando un mate, se mete el rey en C7 y acá hay un peón, y acá hay un alfil y le hace alfil D8 mate. La torre cubre la fila y el alfil ataca a la diagonal, mate. No tengo la partida acá, simplemente me acordé por la configuración del patrón. Sí. Pero muy buenísima la partida. Es un desfile de clavada. Un festival de clavada esta partida. Ya, Alan. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima clase si Dios quiere. Chau. Listo. Chao, feliz noche. Gracias. Igualmente.